Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a la sobremesa de los Tobí. Como siempre, Fernando, mi marido, que ahora está escribiendo unas cositas que les va a decir más rato, y Pablo, nuestro hijo, y yo, la Graciela Krebs de Tobí. Hoy día Pablo está de técnico, no puede hablar, se resfrió, le dio mucha tos y finalmente quedó afónico. Así que Pablo hoy día va a hacer mensaje de señas. Nos va a decir, vamos bien, vieja, dale, viejo. Ya, nada más. Hoy es un día bien especial. Primero que nada, el mes de mayo para Chile es un mes extremadamente importante. Es el mes en que se celebran las glorias navales. El mes del mar se instituyó hace muchos años y el Día de la Familia Naval se conmemora el 5 de mayo recordando el matrimonio del capitán Arturo Prat y su señora doña Carmela Carvajal. Hoy día Fernando les va a hablar un poquitito sobre la parte histórica del 21 de mayo y de los antecedentes. Y además queremos mandar un saludo muy especial, los tres, a todas las mamás. Hoy es el Día de la Mamá. Es un día tremendamente significativo porque en Chile hay muchas mamás que son jefas de hogar. Por distintas circunstancias, son mujeres que han tenido que enfrentar la vida y la responsabilidad de sus hijos solas. Y lo hacen bastante bien con alguna ayuda subsidiaria del Estado, no mucha, pero son mujeres aguerridas que salen adelante con lo más importante que tienen, según todas confiesan, que son sus hijos. ¿Ya? Bueno, empecemos, Fernandito, con lo que usted tenía preparado para Sí, hoy. antes de entrar en materia, yo quiero hacer un breve cogullito respecto a este tema de las mujeres y de las mamás. Estamos fallos a los niños y estamos con pocos niños, pocos nacimientos, porque tener hijos hoy día es más difícil para las mujeres particularmente, es más difícil que antes, porque tienen dos roles, tienen también un rol de Profesional. profesional y de proveedora. Hay muchas mujeres que están separadas, que los maridos las dejaron o que tuvieron la guagua sin casarse y siguen a cargo de esos niños, con poca ayuda del discreto, del el hombre que debió haber estado ahí al lado, y con una ausencia notoria del gobierno, del Estado. Sí. Y las ayudas que da el Estado son pobres, son ayudas marginales. Yo creo que lo que hace falta es crear un estatuto, un sistema organizado, estable, que todas las mujeres sepan que van a poder seguir su carrera, que van a poder cuidar a sus hijos y que van a tener la ayuda y protección del Estado y de toda la sociedad para cumplir sus dos roles. Esto no es broma, esto es algo serio y aquí se nos está yendo el futuro. Bueno, con eso quería terminar. No nos olvidemos que más allá de lo emotivo del Día de la Madre, tenemos que tomar conciencia de que hay vacíos grandes, grandes que llenar y que no nos queda mucho tiempo porque estamos disminuyendo nuestra natalidad en forma alarmante. Amén de que estamos privando a muchas mujeres del agrado y el placer de la maternidad. Bueno, vamos ahora al mes del mar. Cada 21 de mayo celebramos la gesta heroica del comandante Prat y su dotación. No obstante, en los últimos 20 o 25 años perdimos la esencia del motivo de la celebración. Así que por eso yo le voy a pedir que hagamos un poco de historia para acordarnos algunos aspectos que son interesantes e importantes. Cuando se inició la guerra del Pacífico, el capitán Prat estaba en Montevideo, estaba cumpliendo una misión confidencial
que tenía que ver con las tensiones que se vivían con Argentina en esa época. Cuando terminó su campaña, su proceso que tenía que llevar a cabo, regresó a Chile y regresó por mar. Y cuando llegó a Punta Arenas, ya notó que había algo raro, pero no tenía muy claro qué es lo que estaba pasando, pero había una actividad, y había cierta excitación, había algo que no entendió mucho, y siguió su navegación hasta llegar a, a, a Coronel, no, a Talcahuano, digamos, donde, oh sorpresa, se encontró con la escuadra en pleno, haciendo reparaciones, qué sé yo, cargando munición, entrenando. No tengo ni qué es lo que pasa. Con Argentina la guerra no se iba a producir, no todavía al menos. Le dijeron, no, si la guerra es en el norte, es con Perú. Y Arturo Prat se sintió tremendamente sorprendido. Y como buen marino le preguntó, bueno, ¿y cuál buque me toca? Porque a él le correspondía por rango, por prestigio, por capacidad técnica. ¿Dónde está mi buque? Ah, no, Sergio anda a preguntar a Valparaíso. Así que llegó hasta Valparaíso. Y cuando llegó, partió a la oficina del gobernador, que a su vez era el comandante de la posta aeronaval y de toda la parte naval de Valparaíso. Y le preguntó, bueno, ¿qué pasa con mi buque? Dijo, mira, lo lamento mucho, pero ya los buques están todos asignados. Quedan dos buques, la Esmeralda y la Covadonga, que como usted sabe, están bastante maltrechas. Así que ahí se le están haciendo algunas reparaciones más o menos y es todo lo que hay. Y no vamos a desembarcar a ningún comandante para darle el cargo a usted. Así que alguna de esas o nada. Ustedes comprenderán que una persona que se ha pasado un largo tiempo en el extranjero en un tipo de trabajo bastante inusual y que regresa después de ese periodo y sufre esta sucesión de impactos, no puede haber sido nada agradable. Más bien bastante frustrante. Pero como era costumbre y tradición en su carrera y en general en toda la Armada, las cosas hay que tomarlas como vienen y no como a uno le quisiera. Así que quiere decir que eso era lo que había que hacer y veamos cómo lo hacemos lo mejor que se pueda. La Covadonga, al mando del comandante Condel, se encontraba en mejores condiciones que la Esmeralda para enfrentar un eventual combate, mientras la Esmeralda tenía condiciones mecánicas defectuosas. Como que el combate naval de Iquique falló la máquina. Y él sabía que había un problema grave y no había cómo remediarlo. O sea, se embarcó en un buque con limitaciones técnicas serias para ir a la guerra, ir a pelear con lo que tenía. En este sentido, y para agravar la situación, la Esmeralda tenía un problema en la parte de conducción, o sea, lo que se refiere al manejo de timones y los guardines y todas estas cosas que hacían mover el timón. O sea, realmente era un buque que no maniobraba bien y no navegaba bien. Bueno, así todo el hombre partió a lo suyo. Partió a lo suyo y partió entrenando a su gente, levantándole la moral, etcétera, etcétera. Yo les recuerdo algo brevemente que los que han sido marinos o militares en general, un comandante tiene ciertas obligaciones muy precisas. Yo me voy a referir a la que corresponde a un comandante de un buque. Tiene funciones militares. Tiene que mantener el orden y la disciplina y la moral a bordo. Esa es tarea del comandante. Él tiene que responsabilizarse y a tomar las medidas para que su gente esté ordenada, su buque ordenado, disciplinado y la moral de la gente tan alto como sea posible. Indudablemente que en el último aspecto la tarea de Prat era difícil. Los hombres que llevaba a bordo no eran niños, sabían cuáles eran las condiciones de su buque y luchaban a diario para que pudiera funcionar lo mejor que se pudiera.
hacer cumplir la reglamentación. Esa era otra tarea fundamental, es otra tarea fundamental del comandante, o sea, actuar de acuerdo a los reglamentos. Entrenar al personal, tanto en la navegación como para el combate. El comandante tiene que estar en todos los detalles para que el buque funcione como un reloj. En este sentido, un buque es una cosa muy especial, porque hay uno solo que manda. Pero no, él solo no puede hacer nada, porque tiene que trabajar con un equipo, cada uno de los cuales es responsable de algo, y solamente ellos son los responsables 100%. Si el personal que está en la sala de máquina es responsable de la máquina, el personal que está a cargo de los cañones es responsable de los cañones, de dar en blanco, de cargar, de disparar, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. O sea, es un equipo de equipos. Eso es un buque, con un comandante que tiene toda la responsabilidad y todas las atribuciones para disponer y mandar. Obviamente que hay una sucesión de mando. Si el comandante muere o algo queda incapacitado, pasa al segundo comandante y así va descendiendo hacia abajo, pero siempre hay uno que manda y que tiene las obligaciones generales que ya les estaba mencionando. Dentro de las funciones sociales, culturales de un comandante en un buque, hay algunas súper interesantes. Primero, es el padre de la dotación. O sea, tiene que estar cerca para que le tengan confianza, pero no tan cerca como que le pierdan el respeto. O sea, un comandante es una persona que tiene que mantenerse en un equilibrio muy preciso y muy claro para atender los problemas técnicos, profesionales, personales, emocionales y de relaciones dentro del buque. O sea, es una tarea muy, muy, muy interesante. Es el buen amigo de todos, oficiales, suboficiales, marineros, soldados. Ahí es donde llegan los problemas graves que no han encontrado solución en otros niveles y llegan al comandante, el cual tiene que producir una solución que sea eficiente para el funcionamiento del buque y eficiente para el bienestar y la felicidad y la seguridad del afectado. Y por último, es el encargado de la cultura, es el que tiene que estar constantemente preocupándose de ir mejorando el nivel cultural de su tripulación, de sus oficiales, dándoles conferencias, hablando con ellos, invitándolos a conversar temas importantes, etcétera, etcétera. Antes del combate, la situación del buque era, como ya sabemos, endeble. El buque estaba muy motivado, pero el buque, o sea, la tripulación, pero el buque no estaba en las condiciones requeridas. Cuando fueron detectados los humos que echaban los buques peruanos acercándose a Iquique, la primera pregunta de Prat es: ¿ha almorzado la gente? Pues esa hora se almorzaba más, en esa época se almorzaba más temprano. Los buques almorzaban como a las 10 de la mañana. Pregunta: ¿se ha almorzado la gente? O sea, su primer punto es: ¿la gente está como debe estar o lo mejor que se pueda en las actuales condiciones? ¿Almorzó? ¿Comió? Enseguida mandó a un marinero a su camarote. Vaya a mi camarote y tráigame un paquete con escapularios. Los escapularios los había hecho su señora, uno para cada tripulante, para que enfrentaran el combate con su escapulario, bajo la protección de la Virgen. Era un hombre creyente y se preocupó de la parte espiritual de su gente. Con ello, vean, aquí está, la señora de él no había comprado en un chino, en un mall chino los escapularios, los hizo. Uno para cada uno. ¿Ah? O sea, la mujer siempre cooperando con el marido. Así es. Acto seguido, citó a todo el personal en toldilla, que es la parte de atrás del buque que generalmente es despejada. Si ustedes se acuerdan de la Esmeralda, atrás tiene un timón que se mueve con las manos y que es un área despejada. Bueno, juntó ahí a la tripulación y les dio la arenga que ustedes bien conocen.
Aquí hay una parte muy interesante, es que en un momento dado ordena que la bandera sea clavada en el mástil. O sea, una persona sube por la jarcia y llega hasta arriba y con un martillo y clavos clava la bandera en el palo. ¿Por qué se clavaba la bandera? No todos lo hacían. Habían algunos que lo clavaban. Y esos que lo clavaban lo hacían por una razón muy simple. Este buque no se va a rendir. Y los buques se rinden cuando arriban la bandera. No se va a rendir. Y que nadie se va a equivocar, porque si un tiro o en el fragor del combate se corta la drisa, el cordel que iza la bandera, capaz que el enemigo piense que nos estamos rindiendo, o que nuestra misma tripulación piense que nos estamos rindiendo. No, no nos estamos rindiendo y no nos vamos a rendir. Así que la bandera está clavada al palo y ahí va a permanecer hasta que el buque se hunda con su bandera en el lugar que debió estar siempre. Bueno, aquí tenemos el combate que ustedes lo conocen muy bien y hay un punto que es interesante, que es el abordaje. Pratt decide abordar el buque enemigo. Evidentemente, si ustedes han visto el Huáscar era un buque relativamente bastante moderno en esa época. Y en cubierta no había prácticamente nadie. Todo el mundo estaba bajo cubierta, protegido, con corazas, qué sé yo. O sea, abordar un buque así era extremadamente difícil, era mortal. En los buques antiguos, más antiguos que la Esmeralda, o sea, como la Esmeralda y más antiguos, tenían una gran cantidad de dotación encubierta, que manejaba la jarcia, que manejaba los cañones. Este buque, el Huáscar no, el Huáscar tenía una torre central y tenía otros cañones, pero tenía coraza, el comandante estaba metido dentro de una coraza, etcétera, etcétera. Y había gente que podía disparar a los que estuvieran en cubierta desde adentro del buque. O sea, las condiciones para abordar ese buque eran extremadamente difíciles. Pero él salta al abordaje, quiere mostrar físicamente cómo se hace, y es lo que motiva a los que van al segundo abordaje después. Pero es importante considerar eso estaba dando una señal de valor, de decisión y de liderazgo, prácticamente en condiciones inviables. Y así fue, murieron los tres. ¿Quiénes fueron los tres? Fueron el comandante Pratt, el sargento Juan de Dios Aldea y don Marina. Mario Canave. El soldado Mario Canave. ¿Ah? Pero no te olvides de Aldea, infante de marina. Juan de Dios Aldea era infante marina. En la infantería marina se usa decir, cuando se habla de Aldea, valiente y leal hasta la muerte, cumplió con su deber. Eso no va. Cumplió con su deber. Ser valiente y leal hasta la muerte no es ninguna gracia, es su deber. Bueno, Canave es una persona que vale la pena comentar brevemente. El soldado Canave era un hombre de entre 35 y 40 años, que para esa época era correspondiente a un hombre de 50, 60 actualmente. O sea, la vida era mucho más breve, se vivía con más enfermedades, con menor alimentación menos buena, un problema de salud. O sea, la gente se moría antes. A los 35 años ya no era un muchacho, era un hombre hecho y derecho. El promedio de la edad, tengo entendido, digamos, de la dotación era 20-22. Claro, eran niños. O sea, pero eran niños en términos actuales, pero en esa época ya eran muchachos. Hombres hechos y derechos. Muchachos sí, grandes. Claro. Sí. Bueno, Canave, de esta edad, 35-40 años, era un comerciante de Valparaíso. Un comerciante, tenía su negocio y cuando partió la guerra decidió que él iba a participar en la defensa de la República y de la patria. ¿Cómo lo hizo? Se incorporó a unos que se llamaban batallones de marina, que eran batallones movilizados, y cada uno tenía un nombre que correspondía al nombre de la ciudad que movilizaba ese batallón. Así que había un batallón Los Andes, San Felipe, Valparaíso,
Concepción. Y así, hay van muchos batallones que tenían el nombre de la ciudad que los había organizado, con personas que venían de esa misma ciudad. Bueno, Canave se incorporó al batallón Valparaíso. Y de ahí lo mandaron a formar parte de la tripulación de la Esmeralda como soldado combatiente. Porque los buques en esa época tenían marineros y soldados. Los soldados a los que servían los cañones y disparaban con fusil, etcétera, etcétera. Ahí estaba Juan de Dios Aldea, que era el jefe de la guarnición. Y estaba Canave, que era un soldado de la guarnición, pero que era del batallón Valparaíso. Bueno, este era un hombre mayor que sintió una obligación que nadie le exigió. Se presentó voluntario para ingresar a ese batallón de marina y después posteriormente ser embarcado en un buque para ir a la guerra, a la lucha. Bueno, tal vez a mí el caso de Canadá me interesa mucho más que otros casos, porque es un ciudadano estándar, es un ciudadano que no Común es y corriente. común y corriente. No es un hombre que esté ligado a las Fuerzas Armadas, que haya sido militar desde niño, no, era un comerciante y que llegado el momento dijo, no, yo no puedo abstenerme de participar, participó, lo hizo con un tremendo valor y murió combatiendo al lado de su comandante. Bueno, eso es más o menos lo que yo quería decirle en esta A ver, ocasión. mira, Pero tal como lo veo yo, Prat le tocó vivir una gloria. Yo pienso eso porque Dios así lo dispuso, porque tenía todos los elementos para no brillar, claro, ¿cierto? claro. Es decir, llegó atrasado a la repartija de buque, le dieron un buque más o menos, y así todo. Y claro, una dotación armada. Claro, fue el héroe. Y que yo creo, te lo digo honestamente, porque la gente es muy emocional. El desastre y el hundimiento de la Esmeralda fue lo que motivó a que muchísimos hombres se alistaran para luchar contra la Confederación Peruano-Boliviana. A veces es necesario o sucede que hay una tragedia que finalmente lleva a la victoria y a la gloria. Bueno, fue un ejemplo que la mayoría de las guerras en todas partes y en Chile también ha sido así. Se inician por una decisión de gobierno y de una élite gobernante que es la que analiza la situación y llega a la conclusión de que tiene que ir a la guerra, como fue la guerra contra la Confederación, la guerra del Pacífico, las campañas de Arauco, etcétera, etcétera. Los innumerables conatos de guerra que hemos tenido con Argentina, siempre iniciados por ellos. Bueno, hay un núcleo que decide. Y hay una ciudadanía que está a la expectativa. Algunos se entusiasman y se unen al tiro. Y otros tienen una actitud un poquito más distante, como que no se involucran mucho. Es como ir a las elecciones. Aquí la gente, los que participan realmente en la elección, un número limitado. El resto va a hacer lo que tiene que hacer y se va sin ni siquiera darle mucha atención al fenómeno. Bueno, el hecho concreto es que esa relativa apatía fue rota en esa guerra específica por este combate naval. Ahí todo el mundo dijo, no, esto va en serio, esto tenemos que participar y obviamente que empezaron a aumentar y la rapidez con que se armaban los batallones cívicos, el reclutamiento, etcétera, etcétera. Hubo niños que se arrancaban de la casa y iban a la guerra, etcétera, etcétera. El esfuerzo que hizo Chile en esa guerra, el esfuerzo humano, fue muy grande porque Chile tenía muy pocos habitantes y puso en pie un ejército muy, muy grande.
Y con reemplazos para los heridos, para los enfermos, para los muertos, gente que te haya que entrenar, equipar, mandarlos allá, etcétera, etcétera. Fue un esfuerzo humano muy, muy grande y que nos permitió ganar. Nuestras guerras siempre son y van a seguir siendo y serán guerras difíciles, porque somos un país relativamente pequeño, con comparativamente pocos habitantes, con grandes distancias, desparramados a lo largo de una tremenda geografía. Entonces, no son fáciles. Así que tenemos que Fíjate que aprender de esto. yo siempre, digamos, cuando yo pienso en estas cosas me sale lo profe y lo mamá. Yo digo, fíjate, traigamos ese evento glorioso a nuestros días. Hay dentro de las figuras de gobierno, las figuras políticas muy conocidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay siquiera un destello de la grandeza de Prat? No, Yo creo que no no, lo hay. No lo hay. Tenemos un déficit de liderazgo gravísimo. ¿cierto? Cuando leemos el diario y vemos las peleas ridículas que se ven día a día en el Congreso, que vemos los robos, los desfalcos monstruosos que se hacen en el gobierno. ¿Cierto? Bueno, ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el padre aquí? ¿Dónde están los líderes? Que nada, no hay nada. Estamos mal. Tenemos ahora una ocasión de recuperarlo, que son estas próximas elecciones. Así que tenemos que ser serios y sobre todo tenemos que ser muy responsables. No es hora de aventura. No podemos nombrar a la tía Pikachu de nuevo para que haga una constitución, ni a la Loncón. Estamos hablando de cosas serias, nos estamos jugando El el futuro del país. futuro del país. Así que en esta ocasión nosotros necesitamos buscar líderes. El líder no es más gritón ni más escandaloso. Para descubrir un buen líder hay que mirar qué es lo que hace, no lo que dice. Exacto. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo trata a la gente? ¿Con qué respeto responde las preguntas? ¿Con qué veracidad enfrenta con sus déficits y su deficiencias? Bueno, tenemos que tener mucho, mucho cuidado en elegir líderes. Necesitamos líderes urgentemente. Así que yo les pido muy encarecidamente que mediten a la luz del 21 de mayo que celebramos este año. Mediten seriamente por quién vamos a votar, a quién vamos a elegir, qué grupos vamos a poner a cargo del liderazgo de nuestra república. ¿Cierto? Ya no podemos seguir equivocándonos más. Eso sería todo. Muchas gracias. Estupendo, ¿ah? Sí. Muy bueno. Ya, sería todo, chiquillo. Eso. Yo creo que Arturo Prat dejó la valla muy alta, pero no imposible. No imposible. Porque era un hombre común y corriente, responsable, religioso, veraz, leal, su mujer exactamente igual. Después de que doña Carmela recibió de parte del almirante Grau, peruano, una caja con las cartas que había escrito durante toda la navegación Arturo Prat para ella, y la espada, en un gesto de hidalguía que realmente lo eleva, eso para la viuda de Prat fue un tesoro. Cuentan una historia que las pocas veces que salía de su casa la viuda de Prat, lo hacía con la espada de su marido, amarrada así, agarradita, ¿ya? Y que cuando una vez le preguntaron por qué, entonces, porque este es el único tesoro que tengo. Y si lo dejo en la casa y me lo roban, voy a sufrir mucho.
Si me lo roban, quiere decir que me mataron, así que ahí no voy a sufrir. ¿Ya? O sea, ese tipo de reacciones tratemos de imitar. No digo andar con la espada por la... No, pero andemos con el corazón lleno de esos valores. Hablemos de los valores. Seamos valientes. Ya, ahora sí. Sí, muchas Hasta gracias la por su próxima. atención. Nos Muchas vemos. gracias. Nos Chao. vemos.